El presidente ruso Vladimir Putin puso en su lugar a el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. No solo a él, también a la OTAN, a estos países que quieren enviar sus armas, sus tanques, municiones a Zelensky otra vez, pero sobre todo con la firme intención de que finalmente sean atacados, sea, mejor dicho, atacado por la OTAN, o bueno, por Zelensky con las armas de la OTAN, que eso es lo más importante. Vamos a ver dos mensajes del presidente ruso Vladimir Putin. El primero, bueno, uno de ellos es una pequeña amenaza que se le hace a lo que serían los miembros de la OTAN, si realmente quieren luchar contra él o no, sobre todo teniendo en consideración que prácticamente los apoyos que le están dando a Zelensky podrían llegar a, digamos que dejar a Ucrania completamente desamparada, pero también a la OTAN. Porque finalmente estos ataques podrían hacer que el propio Putin se vea obligado también a atacar. Se vea obligado a atacar con todo el peso del poder militar ruso. Pero primero, antes que nada, el presidente afirmó algo muy interesante. Zelensky ya no es presidente. Legítimamente hablando, legalmente hablando, Zelensky ya no es presidente, de acuerdo a la propia constitución de este país. El presidente le recordó a la OTAN, a la Unión Europea, al propio Estados Unidos que estás apoyando un gobierno ilegítimo. Porque es cierto, no se pueden llevar a cabo como tal elecciones debido a que se encuentran en un conflicto bélico, pero no se pueden llevar a cabo elecciones presidenciales. Pero la Constitución solo prevé la extensión de los poderes para el Parlamento ucraniano. No se menciona la extensión de poderes del presidente. ¿Esto qué quiere decir? Que Zelensky legalmente no puede seguir siendo mandatario. No importa lo que diga Zelensky en este momento, es una toma inconstitucional del poder por parte de Zelensky debido a los fracasos de la guerra, debido a los fracasos que generalmente hablando, este conflicto se ha llevado la vida de más de 500,000 ciudadanos ucranianos, personas, la mitad de ellas, que ni siquiera querían luchar. Ni siquiera querían estar en esta guerra. Muchos han sido detenidos por parte de los militares rusos, se rinden. Incluso hubo uno que se robó un tanque para poder escapar, porque creían los soldados ucranianos que lo que estaba haciendo este soldado era ir a enfrentarse contra los rusos. Y no, ya se había llegado a un acuerdo entre este militar y los rusos para que le dieran vía libre y que él se iba a rendir, que él no tenía ni la más mínima intención de seguir luchando. A esto ha llegado el ejército ucraniano. Pero el presidente ruso les informó tranquilamente a la OTAN, a Estados Unidos, a la Unión Europea: estás apoyando un gobierno ilegítimo. Ya no, ni siquiera pueden hacer alianzas, acuerdos con Zelensky para detener la guerra hoy, o mañana, o el día que sigue, el mes que sigue. Ya no se puede, porque no estaría haciendo, en este caso Rusia, un acuerdo con un gobierno legítimo de Ucrania, o con una persona, alguien del parlamento, el líder del parlamento, perfecto, con él sí podemos hablar. Pero con Zelensky
Zelensky ya no tiene absolutamente nada de poder en Ucrania. Pero brevemente vamos a escuchar parte de este mensaje que compartió el líder ruso durante su visita a Uzbekistán. Precisamente se encontraba realizando este recorrido donde el mandatario también tomó la oportunidad de hacer negocios con este país, que es de gran beneficio, por supuesto, para toda esta región de Asia Central. Y también lo comentábamos en el canal donde trabajamos, en el Chapucero, acerca de Tailandia, que ya acaban de anunciar que van a formar parte, o bueno, que van a presentar de forma oficial su solicitud para unirse al grupo de los BRICS. Pero, mientras tanto, vamos a escuchar este mensaje que dio el presidente ruso Vladimir Putin, porque les dio una cátedra. ¿Recuerdan esta famosa entrevista con el periodista de Estados Unidos Tucker Carlson? La primera hora de esta entrevista, el presidente ruso le expuso parte de la historia, datos importantes de todo lo que ha pasado en Moscú. Muchos consideran que esta entrevista no fue para cuestionar las acciones de Rusia, sino que era para tratar de dejar a Vladimir Putin como alguien bueno. Pero en el momento en el que le pones atención a la entrevista, te das cuenta que para empezar estás hablando con un hombre que realmente sabe la historia de su país. Y en esa historia también vienen los aciertos y las, digamos que situaciones nada favorables de anteriores mandatarios. En este caso, el presidente nuevamente les explicó la historia hasta de la propia Ucrania a los ucranianos, diciendo: la constitución de tu país no te permite hacer lo que estás haciendo. Ya no eres presidente. Eres el presidente de una Ucrania que ya no existe. Vamos a escucharlo. О продлении полномочий президента в Конституции Украины ничего не сказано. Конституция Украины предусматривает продление полномочий, но только Рады. Действительно, закон Украины о правовом статусе закона о правовом положении закона о военном положении говорит о том, что в период военного положения выборы президента не проводятся. Конституция Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически президентские полномочия, передаются спикеру парламента. Тем более, что в условиях действия закона о военном положении полномочия парламента продлеваются. Los poderes del Parlamento son los que se amplían, no los del presidente. Si en este caso Volodymyr Zelensky realmente hubiera querido mantener su poder legítimo, habría levantado su ley marcial, que realmente no sirve para absolutamente nada, pero al mismo tiempo también habría tenido la decencia de realizar un proceso electoral. Si Vladimir Putin logró hacer unas elecciones en su país, por mucho que nadie las quiera reconocer, ¿por qué no aprobar unas elecciones para Zelensky? Porque se hizo una encuesta que dejaba muy abajo a Zelensky en las preferencias electorales. Si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votarías? Nadie quería votar por Zelensky. Absolutamente nadie. Y obviamente esto lleva a Zelensky a molestarse, a decir, ¿qué quiso decir Zelensky? Bueno, debido a la ley marcial, entonces ya no vamos a hacer un proceso electoral. ¿Por qué? Porque las encuestas no lo favorecían. Esa es la realidad. Las encuestas no tenían una preferencia a Zelensky. Y de hecho, esto fue lo que prácticamente no solo desmotivó la intención de llevar a cabo elecciones en este país, sino hasta cierto punto también le quitó un poco de
digamos que valor o credibilidad al gobierno de Zelensky, porque sabían que prácticamente solo aplicaban esta ley marcial o ya no querían llevar a cabo un proceso electoral, precisamente porque nadie lo quería a él. Sabía que iba a perder las elecciones. Y bueno, aunado a ello también debemos recordar que Zelensky en su momento no solo no tenía la preferencia, Valery Zaluzny, el jefe de las Fuerzas Armadas, tuvo que dejar el cargo, relativamente hablando, después de una reunión con Zelensky, una reunión a puertas cerradas, por cierto, y precisamente él era el que sonaba para poder suplir a Zelensky, para tomar el control, las riendas, o quizás si llevaban a cabo un proceso electoral, él podría ser uno de los candidatos. Pero recordemos que tampoco hay partidos políticos de la oposición en Ucrania, porque prácticamente son tachados como traidores. Tampoco hay medios de comunicación que hablen en contra del gobierno. En fin, no hay absolutamente nada, debido a que para Zelensky, si estás en contra de él, quiere decir que eres un traidor a Ucrania. A pesar de que cuando se le hizo la pregunta a los ciudadanos si votarían por Zelensky, la mayoría dijo que no. Pero no solo eso, también en este momento estamos en un proceso en el cual la OTAN se está metiendo o está jugando con fuego. O está jugando con fuego. ¿Por qué? Porque quieren enviarle armas a Zelensky prácticamente para que las utilice contra Rusia, pero en territorio ruso. Una cosa es que la guerra se lleve a cabo en territorio ucraniano, porque recordemos, Rusia realizó su ejercicio militar en territorio ucraniano para tomar el control de las repúblicas y regiones que le habían solicitado el apoyo a Rusia para despegarse del gobierno ucraniano, que estaba presionando para que eliminaran su idioma, que era el ruso de origen, porque muchos lo recordarán, muchas de estas zonas formaban parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, entonces hablaban ese idioma y no querían abandonar sus raíces, su historia. En este caso, Zelensky estaba tratando de borrar la historia de estas regiones. Recordemos, no todo empezó con Zelensky. En el 2014 prácticamente esto era un aviso previo de lo que estamos viendo hoy en día, pero todo este tiempo, estos 10 años de preparación, sirvieron a Rusia también para poder enfrentarse no solo a Ucrania, sino también a toda la Unión Europea y al propio Estados Unidos. Ahora, lo que podríamos estar viendo no solo es a un Zelensky usurpando el poder, sino que al mismo tiempo no habría una posibilidad de paz. ¿Por qué? Porque si Zelensky intenta llegar a un acuerdo con Rusia, fácilmente, o lograran llegar a un acuerdo con Rusia, no sería realmente un acuerdo vinculante, porque él ya no es el presidente. Legítimamente hablando, legalmente hablando, no es el presidente. Se podrá sentir así, e incluso otros países, otros líderes mundiales podrán recibirlo con bombo y platillo, pero realmente ya no es el presidente. Le estás haciendo una fiesta a un payaso. Estás haciendo una fiesta para recibir a un payaso, a un actor. Nada más, porque ya no es presidente. Legalmente hablando, el 20 de mayo dejó de ser presidente ucraniano. ¿Qué vemos ahora? Por supuesto, la posibilidad de que no se llegue a un acuerdo de paz. No lo estamos diciendo precisamente por la próxima cumbre que se va a llevar a cabo dentro de unos 18 días. El próximo 15 de junio se va a llevar a cabo esta famosa cumbre de paz de Zelensky, pero tampoco se espera absolutamente nada, porque no va a ir a Estados Unidos, no va a ir Rusia, no va a China, entonces no van los que controlan prácticamente al mundo. Zelensky habría llegado a un acuerdo hace mucho tiempo, sobre todo si se guiara de sus intereses nacionales en lugar de sus intereses personales y los de sus amos, por supuesto. El propio Vladimir Putin lo dijo: habríamos encontrado soluciones con Ucrania,
si Ucrania estuviera actualmente dirigida por personas que seguían para beneficio de sus ciudadanos, en lugar de los intereses de sus amos en Europa o en el extranjero. A los gobernantes actuales de Ucrania no les importan estas personas, no les importa el pueblo ucraniano, no las consideran suyas. Ese es el problema de la tragedia de Ucrania hoy en día. No consideran a estas personas como suyas, no protegen los intereses del pueblo ucraniano de hoy. Y espero que la gente finalmente sienta y entienda que a su presidente y a quienes lo rodean no les interesan los ucranianos. Su interés es lo económico, el dinero. Es lo único que mueve a estos líderes ucranianos y también a los amos del mismo, Europa, Estados Unidos y todos aquellos que quieran o puedan recibir su pequeño pedazo de pastel, que es precisamente Ucrania. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.